Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Hoy es martes 27 de mayo de 2025. Les saluda con afecto Jorge Manuel Mendoza Solana desde el pueblo mágico de Palizada, Campeche. Estamos ya en Palizada en la crónica y en esta ocasión ven ustedes ahí, me sirve de fondo de pantalla una imagen del grupo musical Sabadak 2. ¿Quién fue Sabadak 2? El nombre lo dice, Zabala Delgado. La segunda versión que se da en Palizada porque sus primeros orígenes nacieron en Mérida, Yucatán, cuando estos muchachos eran estudiantes, eran los hermanos Zavala, y ya posteriormente en Palizada, en la década del año 2000, iniciaron con este proyecto, continuaron, mejor dicho, con el proyecto, con quien fue su director y quien ha sido su director, José Pilar Zavala Delgado, que ven ustedes allí a la izquierda, porque además de ser el director, fue el fundador de esta agrupación musical, siguiendo un tanto la trayectoria familiar. Después está allí Everardo Acosta, un amigo que nosotros le prodigamos muy buena amistad. Mario Raúl, Mario Raúl, que también es baterista de la agrupación musical. Ahí en el fondo está Miguelito Acosta, que era el director artístico musical de esta agrupación y además un gran amigo mío. Le tengo demasiado cariño por ser una persona muy sencilla, muy humilde, de gran corazón y por supuesto que tiene todo el aprecio de este servidor. Ahí está también Panchito, un abrazo también para Francisco. Tilo Chan Chan me recuerda a la canción de Compay Segundo porque sus dos apellidos son Chan Chan. Y miren nada más aquí al lado derecho. ¿Quién no recuerda al niño que todavía es un muchacho demasiado joven? La juventud todavía deambula por él. Así que mi aprecio para todo el equipo de Sabadac y particularmente para José Pilar que anoche me hizo el favor de concederme esta entrevista, cosa que agradezco mucho, pero bueno, como he dicho siempre, sin mayores preámbulos, aquí tienen en voz de quienes son los protagonistas de esta historia musical de Palizada. Ahí la vamos conjuntando poco a poco hasta tenerla reunida toda. Adelante. Sí. Enseñó a tocar mi tío Manuel. El tío Manuel, el negro Zavala, empezó a darme clases de guitarra y me enseñó los círculos armónicos y las notas, las posiciones. Y pues él era muy bohemio, estuve como 3 o 4 meses aprendiendo en Ciudad del Carmen con él, porque yo estuve un año en Ciudad del Carmen estudiando en 1969, más o menos aproximadamente. Estuve estudiando primer año de prepa en la UNACAR y entonces en las tardes iba yo con mi tío Manuel a tocar guitarra, a aprender guitarra. Tocaba en el Orquesta Gil, tocó en la Euterpe De Ciudad del Carmen. de Ciudad del Carmen, no sé si en la Sonora Carmelita no, la Sonora Carmelita no, pero tocó Buenas noches. o no sé si con Ritmos de Oro, pero sí, incluso él se hizo muy famoso porque fue como en una verbena, en un gremio, tocando cuando grabaron la película La Trenza de Ciudad del Carmen. Y él ahí se hizo muy famoso porque él era trombonista y guitarrista, arreglista, compositor y dejó muchas composiciones muy bonitas que ya han quedado un poco en el olvido, pero sí, muy buen compositor. Incluso estuvo en México, se codió con mucha gente importante. La mecenas del tío Manuel era Dora María, lo ayudaba mucho económicamente. Pero pues como buen bohemio él se pasaba componiendo, se pasaba su vida de bohemio, echándose los traguitos y nunca pudo acomodar una canción importante, pero sí le dio canciones a varios artistas del momento, pero se supone que las iban a grabar. En esa época los Babies él le compuso una canción que se llamaba La Chica de Canadá. Me acuerdo mucho que él me lo platicaba. Y se rumora que él vendió muchas canciones, entre ellas Su Familia Asegura, que él
compuso la canción de Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Mira, interesante el dato. Su familia lo asegura, yo no sé, pero y que la vendió por 300 pesos cuando estaba en México en la ruina, porque realmente necesitaba subsistir. Y hacía canciones para vender. Interesante. Bueno, y posteriormente regresaste a Palizada. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿A qué te dedicaste musicalmente hablando? Ajá, mira, yo regresé de Mérida y regreso a Frontera. En Frontera estuve trabajando 3 años, desde el 1984, 85, 86 y en el 87, bueno, un cafecito. En el 87 me vengo a Palizada y más o menos en 90 compro otra vez mi teclado y regreso a la música. Y empiezo a tocar con un órgano estacionario en el Morocco y cantaba José Antonio Rubio, más conocido como Pito Loco o Usha Usha. Y ahí estuvimos un año. Manuel López, conocido como El Buzo, pues él cantaba y pone de moda La Hora Azul del Morocco y mucha gente iba a oírlo cantar, a él y a Pito Loco. Yo los acompañaba en el teclado. Pero regresando a mi formación musical, otro personaje de la música que me ayudó mucho con sus clases de teclado fue Carlos Joaquín Ortiz, un pianista muy reconocido en Ciudad del Carmen que tenía un bar llamado El Íntimo. ¿El qué? Íntimo. Okay. Entonces, y luego él en Mérida, al que compraba un teclado le daban la promoción de que 3 meses le fuera a dar clases a su casa, Carlos Joaquín Ortiz. En Mérida tuvimos una buena época. Estuvimos una buena época tocando, aproximadamente 10 años estuvimos en Mérida tocando. La primera versión. La primera versión de Sabadak. De Sabadak. Entonces, aquí estuvimos como 15 años, más o menos anduvimos como 25 años con Sabadak en la música. Y sí, lógicamente tenemos muchas anécdotas, muchos recuerdos y además muchas vivencias de la música, porque pues la música es un entretenimiento bastante importante. Y pues el grupo en Mérida, la primera versión, estuvo formado por primos, hermanos, mi cuñado Arturo Co, que él compra una batería y compra una guitarra en Chetumal, que era zona libre. Y entonces empezamos el grupo, empezamos tocando. Me acuerdo que la primera vez que tocó Sabadak en Mérida no fue en Mérida, fue en Progreso. Fue en Progreso y tocamos con mucho nervio porque alternamos con Los Auténticos, que era un grupazo. Entonces alternamos con ellos en Progreso y ellos nos dieron la primera patada y nos dieron ánimo, porque lógicamente pues empezábamos nosotros como empiezan todos, con muchas dificultades, pero de ahí nos fuimos fortaleciendo, agarrando confianza y ya empezamos a tocar en fiestas, en bailes, en 15 años, en bautizos y realmente pues todos éramos estudiantes y era pues un complemento a lo que nos enviaban nuestros papás. Entonces teníamos dinero. Antes que nada quiero decirte que en mi formación musical, una vez yo tenía un trío en la preparatoria
más o menos en 1970 a 1973. Y en 1973 hubo un concurso, es más, el periódico del Diario de Yucatán sacó una remembranza y una foto donde ganamos el primer lugar, pero la gente nos aclamó tanto y se peleó con el jurado porque no nos dieron el primer lugar. Lógicamente habían 2 cantantes que apuntaban para ser cantantes profesionales. Uno se llamaba Mike Torres, que ya cantaba en centros nocturnos, ya era profesional, y otro muchacho que empezaba a cantar, pero ese muchacho, dijo Pedro Joil Calderón, que era el director de la típica Yucalpetén, que ese muchacho tenía mucho potencial para dar, y efectivamente no se equivocó. Ese muchacho recorrió el mundo con la típica Yucalpetén. Él ganó el primer lugar, nosotros el segundo y May Torres el tercero. Entonces esa fue una época importante también en la formación musical. E incluso hay un reportaje en el Diario de Yucatán en 1973. ¿Lo conservas todavía? Hay un recorte en los periódicos, pero se puede buscar en la hemeroteca. Ah, perfecto. Y luego ya vienes a Palizada y formas la segunda versión. En 1997 vine a Palizada y en 1990 empieza otra vez el grupo. Hasta el 2009, casi 20 años estuvimos tocando. Sí, bueno, también tuviste una incursión como organizador o director, ¿no?, de la charanga, sí, de la Casa de la Cultura, que también fue muy reconocida, con mucho mérito. Sí, ayudábamos al maestro Manolo en la dirección, porque pues el maestro Manolo siempre tuvo más conocimiento de teoría musical, de solfeo y de música popular. El maestro Manolo pues fue una persona muy reconocida, también en el ámbito musical en Mérida, Yucatán. Tocó con Secundino Pechi, que era una orquesta muy reconocida junto con Ponciano Blanqueto. Pero el maestro Manolo aquí en Casa de la Cultura estuvo dirigiendo la orquesta sinfónica, y que pues salieron varios muchachos con una formación musical sólida. Incluso fueron a varias partes del país a presentarse con otras orquestas sinfónicas para reforzar varias orquestas sinfónicas. Y al no darle mantenimiento a los violines, a las violas, a los instrumentos de viento, a las maderas y a las percusiones, pues se acabó el presupuesto y se acabó las ganas de apoyar a la orquesta sinfónica, y lógicamente se tuvo que buscar qué hacer, y se le dio un giro diferente al trabajo del Casa de la Cultura, y formamos la charanga, que luego fue derivado en marimba, en grupo musical, pero que realmente la intención era rescatar la música antigua, de danzones, de sones cubanos, de cha-cha-cha, la música del recuerdo. Entonces era la intención de hacer un proyecto cultural más que comercial, y mostrarlo en los diversos intercambios del ayuntamiento. Y realmente pues sí, fue un grupo bastante reconocido, la charanga, porque pues yo ya no estaba, pero todo el tiempo participaba en los festivales de música
con Conaculta en el festival de la zona de los ríos, del río Sumacinta, que se hacía en Palenque, en Tenosique, incluso creo que en Balancán también se hizo. Y había recursos de cultura para apoyar ese tipo de eventos. Entonces, pues sí, surgió la idea de formar la charanga y los que participamos en la formación de la charanga fue el maestro Aurelio Díaz, el maestro Manolo Falcón, Alberto López, Joaquín Cruz, un servidor, Aldemar Morales, y con ellos empezamos con un trombón, una trompeta, un saxofón, un teclado y percusiones, y entonces pues realmente Aldemar no fue fundador, y cuando fue presidente Ballina, Victorio Ballina, le dijimos que necesitábamos un bajista que contratara a Aldemar. Aldemar había sido un bajista reconocido, siempre muy buen bajista. Entonces Aldemar pasó a ser parte de la charanga de Casa de la Cultura. Y así es como se forma y empiezan a haber intercambios en todas las comunidades, y la charanga tenía bastante simpatía y aceptación. Tenía bastante simpatía y aceptación porque se tocaba música del recuerdo. La gente que le gustaba bailar danzones, pues realmente se sentían identificados con la música de los danzones, del cha-cha-cha, sí, incluso de la cumbia. Música del recuerdo. Del recuerdo, exactamente. ¿Por qué crees de que ya ese esfuerzo que se había hecho desaparece en determinado momento y ya no se logra reactivar de nueva cuenta? Pues porque realmente los presidentes municipales no tienen una formación cultural, y piensan que lo cultural es secundario, cuando la parte más importante de los ayuntamientos es la parte de la cultura, donde se forman los valores, donde se forman el carácter, las tradiciones, la música, el baile. Todo eso es parte de la formación y de la memoria de un pueblo, cómo ha ido evolucionando la música. Y lógicamente, pues la música tiene mucho que ver en la vida de un pueblo, porque realmente es en la música donde puedes ubicar los grandes cortes de la historia y los grandes cortes de la vida del pueblo. Entonces, sin la música, yo creo que quedaría cortado una parte importante de la sociedad para hacer toda la historia y el recuento de las épocas pasadas. Entonces, los presidentes no han tenido una formación sólida culturalmente hablando para darle un seguimiento y continuar con estos proyectos culturales que surgieron de manera espontánea, pero que sí han tenido una aceptación no solo en Palizada, sino en todos los alrededores, en los municipios vecinos, porque la charanga fue a tocar a Campeche, a Escárcega, a Candelaria, sí, a toda la zona. A toda la zona de los ríos, por ejemplo, a Jonuta, sí, cada año íbamos, y bastante bien, con bastante aceptación y con bastante... Ciudad del Carmen. Sí, Ciudad del Carmen, éxito. en la feria, toda la gente paliseña y los carmelitas les gustaba mucho el sonido de la charanga, porque era un sonido
un sonido del recuerdo que no hay en ningún grupo. De mucha nostalgia, que la gente se quedaba prendada. Claro, claro que sí. No, y por ejemplo, si tú analizas la música, el danzón tiene mucha variedad dentro de los géneros musicales. Tiene de música de cha-cha-cha, tiene de cumbia. Incluso hay algunos danzones que tienen una parte de piezas argentinas de Carlos Gardel. Es correcto. Entonces, pues se combinan los géneros musicales y los bailadores de danzón saben expresar con sus movimientos cada parte del género musical dentro de una pieza de danzón. Entonces, eso, pues, la gente joven no lo sabe, pero si tú analizas un danzón, por ejemplo, Juárez tiene varios géneros mezclados dentro de esa pieza, sí, dentro de ese danzón. Sí, los ritmos clásicos de Cuba que vienen y se integran, ¿no?, muy bien, sobre todo en la cultura mexicana, sí, que de todos los países latinoamericanos es donde más. El mambo, el cha-cha-cha, sí, el son, todo eso es parte de el danzonete. Sí, sí, y por ejemplo muchos danzones reflejan la vida de lo que fue la música en el Distrito Federal, en los grandes salones, las grandes manifestaciones musicales, sí, todo eso. Es correcto. Muy importante, y es parte de la historia y del recuerdo y de las vivencias que tuvo la capital de la República y se desarrolló en todos los estados. Por ejemplo, Veracruz todavía sí, existen las danzoneras y sí, en varias partes los grandes bailadores, de danzón. Y en muchas colonias de la Ciudad de México, Iztapalapa, sí, Los Ángeles. Sí, es correcto. Bueno, pues te agradezco muchísimo la entrevista, José Pilar. Yo sé que tú eres una institución musical en este pueblo, porque bueno, después de tantas orquestas y conjuntos que hubieron, digamos que nos estamos ya quedando solamente con reminiscencias de ese pasado y bueno, habrá necesidad de reactivarlo y la propuesta y el reto en el futuro es esa. ¿No crees? Sí. Pues muchas gracias, Jorge. Te agradezco que podamos manifestar nuestros recuerdos de la música, porque pues nosotros vivimos gran parte del parteaguas de la historia musical entre la música antigua y la música más moderna, como es. Y la descendencia familiar, sí, también sí, cuenta mucho. Así es. Bueno, órale, te agradezco muchísimo. Muchas gracias y estoy a tus órdenes para cualquier cosa, cualquier dato importante. Eso es todo, gracias, te agradezco también. Hasta luego.